Bueno, entonces les pido el favor de que cerremos los micrófonos para podernos escuchar y vamos a dar inicio. En este momento ya somos 38 los conectados. Vamos a dar inicio. Ante todo quiero darle las gracias de parte de Asanafe por haber aceptado la invitación, por estar acá acompañándonos. Ha sido una época un poco complicada, pero así todo desde Asanafe nos hemos venido reinventando para que podamos estar juntos y para que podamos salir adelante de toda esta situación. Estas conferencias están en la página nuestra y en YouTube, así que las pueden mirar. Les decimos que nos sigan porque es una forma de que nos vayan conociendo y es muy importante que sepan que estamos en el medio y así como nosotros estamos en la asociación, nos puedan otras personas también beneficiar. Muchas gracias a todos porque contestaron las encuestas. Hoy ya sabemos realmente cuántos estamos en la Asanafe, nos vamos conociendo más. La idea de la encuesta es precisamente esa, conocernos. Hoy también, entonces, ya somos, por favor, bueno, listo, somos cerca de 80 usuarios, los que cerca de 80 usuarios los que ya estamos, entonces es muy importante y para nosotros esto es como para seguir trabajando y poder saber que los podemos hacer. Entonces recuerden que seguimos en las redes ya enseguida les vamos a pasar, por favor, Luis Fernando nos vas colocando las redes para que las personas sepan dónde nos pueden seguir. Permiso, Josephina. Hay una usuaria, Gloria, que dice que no se le ha dado ingreso, para que por favor quien dé la autorización sí, ya de ingresar lo haga. Listo. Luis Fernando, ¿estás por ahí? Tú sos el que hace el permiso. Hola, sí, ya están autorizados. Sí, ya les estoy dando permiso. Bueno. Víctor, y por favor, es muy importante para todos, cuando se termine la reunión, pues podemos conversar. Aquí, mientras tanto, vamos cerrando los micrófonos y así quedamos súper bien. Y te pido el favor, Luis, si nos puedes poner la de las redes para que las personas sepan y vamos mirando. Sí, señora. Entonces, como les decía, esto para nosotros ha sido todo un reto, pero igual saben ustedes que tenemos en este momento, recuerden que los lunes y jueves a las 11 del día tenemos yoga. El yoga es algo que nos enseña a... Sí, la estamos escuchando. Si no quisiera el micrófono y ya enseguida les damos la palabra. Listo, muy bien. Es muy importante que sepamos que las actividades que estamos haciendo actualmente, que participen. Entonces tenemos yoga, los lunes y jueves a las 11, y en todas partes las estamos mostrando. Pero sobre todo también queremos que ustedes sepan que estas charlas pues es un esfuerzo que hacemos, pero el ánimo de aprender y que todos estemos ahí conectaditos. Recuerden, seguimos juntos y la única forma de crecer es esa, estando juntos. Tampoco yo, acá no se ve nada. Acá tampoco. Sí, porque la idea es, no se ve Luis, de pronto... Listo. Yo sí lo veo. ¿Sí se ve? Bueno. José, ¿y qué está viendo? Listo. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Me alegra mucho encontrar un grupo tan grande y con gente que conozco y veo a Rafita, veo a Alejo Correa y veo a todos mis pupilos que he tenido la oportunidad de trabajar
este programa que vamos a hablar hoy, que se llama la metacognición. Voy a meter mi pantalla para, ya podemos quitar este Juntos Podemos, ¿cierto? ¿Ya están viendo mi pantalla? No. La pantalla todavía no. Sí, yo sí la estoy bien, perfecta. Pero, ¿qué están viendo? Los muñequitos, como con un poquito, los muñequitos. ¿Están viendo esto? Porque es importante trabajar. Yo veo un arbolito. Sí, ahí, porque es importante trabajar en la... Yo veo un arbolito. ¿Qué está viendo usted? Sí. Yo sí estoy viendo ahora la metacognición. Eso, ya está viendo la pantalla, ¿cierto? Es que yo no los veo ya a ustedes. Pero todos están viendo ya la pantalla entonces. Sí. Bueno, entonces para mí es un placer y muchas gracias a Sanafe porque me tienen mucha confianza. Y bueno, ustedes saben todos que yo trabajo siempre en aras de mejorar el bienestar y la calidad de vida de todas las personas que tienen este tipo de trastornos. Y hoy me va a acompañar un joven que le tengo muchísimo aprecio, mi ahijado, Mateo. Jonathan Mateo Ríos es un chico que es usuario de Asalafe y ha participado también en los programas de metacognición. Entonces, entre los dos, pues vamos a estar trabajando este tema. Mateo tiene muchos ejemplos que yo sé que más que yo, él realmente nos puede explicar muy claramente qué son en qué consiste este programa metacognitivo y cómo le ha ayudado a él en la vida. Entonces, Mateo, bienvenido a esta charla junto conmigo. Hola a todas y todos. Hola madrina. Para mí es un placer estar acá con ustedes. Voy a compartir un poco de lo que voy a compartir mis vivencias. Que al final si tienen las preguntas las podamos responder. Muchas gracias. Ok. Mateo, para vos, ¿por qué es importante poder hoy estar aquí como compartiendo con nosotros cuando tú me decías ayer lo que significa para vos o para las familias entender este tema? Bueno, comenzando ya esto, yo me gustaría hacer primero una invitación a todos los familiares. Esta enseñanza no es solo para los pacientes. Esta enseñanza yo le doy un hincapié y una importancia severa para los cuidadores. Es importante que los cuidadores pongan demasiada atención en esto. ¿Y por qué? Se fue. No se escucha. Mateo se fue, ¿cierto? Bueno. Ahora cuando no se oye. Ok. Cuando Mateo se integra de nuevo, pues él nos habla de que no solamente las personas que tienen este diagnóstico es importante que sepan de este tema y cómo manejarlo, sino que sus cuidadores también sepan entender en circunstancias que tienen a veces en la vida y que no saben lo que está pasando con sus pacientes. Entonces, si ustedes logran entender un poco lo que yo voy a trabajar esta tarde, pues seguramente les va a ayudar para entender y ayudar a su familiar. Entonces, la agenda que les traigo para el día de hoy es, yo sé que este tema es un poco ladrilludo de pronto para entenderlo, pero y para trabajarlo también, pero yo quiero como trabajar con todos ustedes como conceptos para que se vayan haciendo la idea de que es una cosa que está en el diario vivir de nosotros, sino que le ponemos palabras
que de pronto esto de que la metacognición, la cognición, como que qué es esto. Entonces yo sí quiero como hacer como, primero como ubicarlos en estos conceptos para ya entrar en lo que significa la metacognición en la psicosis, y va a haber ejemplos. En los ejemplos son sencillos. Yo les traigo ejemplos como para que ustedes vayan dándose la idea de cómo es un programa de estos. Son ejemplos sencillos, pero divertidos también. Y en este momento todos tenemos los micrófonos apagados. Pero cuando yo les diga que ustedes puedan dar respuesta, ustedes pueden prender sus micrófonos y pueden dar respuestas. Aquí no se está evaluando si lo están haciendo bien o si lo están haciendo mal. No, de eso no se trata, sino de que pongamos cuidado cómo es que nosotros tenemos esas creencias, tenemos esas falsas ideas y poderlas trabajar. Listo. Entonces vamos a empezar con esta es mi agenda, ¿cierto? Que es la cognición, que es la metacognición. Cuando hablamos de metacognición y psicosis, aquí estamos hablando, y los ejemplos. Bueno, entonces, ¿qué es la cognición? La cognición es la facultad de procesar toda la información que nos genera el medio por medio de la percepción, ¿cierto? Y nosotros percibimos por medio ¿de qué? De los 5 sentidos, que son el tacto, el olfato, el gusto, el oído y la vista, ¿cierto? Esos son como para la percepción externa. Pero también tenemos otra habilidad que también es de adquirir esta información por medio de conocimientos que nos va dando la experiencia y por las creencias que venimos trabajando desde la casa, porque esto también se aprende desde la casa. Entonces podemos decir que la cognición se capta, se procesa, se integra y logra modificar nuestras creencias hasta llegar a construir un conocimiento. Entonces la cognición también es llegar a construir conocimiento. Cuando hablamos de cognición, esto también abarca otros procesos que son la atención, ¿cierto? Abarca, ahí como ustedes pueden ver, abarcan muchos procesos, pero estos son la atención, que es como la capacidad de fijarnos en los estímulos, la memoria, que es como la capacidad que tenemos para guardar. Ahora estás compartiendo pantalla porque no se está viendo, te estamos viendo a ti, te estás colocando diapositiva. Yo estoy compartiendo pantalla, ¿no la ven? No se ve. Oh, no se ha visto desde el comienzo. No sé desde el comienzo. No, la hemos visto a ti. Ah, hombre. Espérate un momentico. Ahora se ve al comienzo, pero no escucha después. Dice present now en la esquina inferior a la derecha. Y ahí seleccionas la ventana de donde tiene las diapositivas. Sí, señor. Gracias, Alejo. Eres un duro. Yo presentará. Listo. Un
Doctora, activa el micrófono. Ustedes no me estaban escuchando y yo hablándoles aquí. Vuelvo a empezar. ¿Están viendo? Sí, ¿Ya me están viendo? Sí. Sí, correcto. Y ya ven la presentación. Sí, doctora, ya. Ok. Bueno, muchas gracias. Sí, Estabas en Mateo. internet. Estabas en internet. Hágale, Mateo. Termina la idea. Listo, querido grupo, esta charla no es solo importante para los pacientes, esta charla es demasiado importante para los cuidadores. ¿Y por qué es importante para los cuidadores? Los cuidadores no solo se deben encargar de la parte del aseo, la parte de la alimentación, la parte de la medicación, sino que los cuidadores, con esta charla vamos a aprender cómo mejorar la situación de nuestros pacientes, cómo mejorar nuestras situaciones. Entonces yo los invito a que pongan bastante atención a esta charla, listo, y que la podamos poner en práctica para así seguir mejorando y, como decía la Josefina al principio, cumplir todos nuestros sueños. Listo, Mateo, muchas gracias. Bueno, entonces íbamos en esta parte donde hablábamos de la cognición que abarca, ¿cierto? Entonces abarca todo lo que es la atención, que es la capacidad de focalizar nuestra atención en todos los estímulos que el medio nos genera. Abarca la memoria como la capacidad para evocar y para guardar información y también poderla llevar al medio. Abarca todo lo que es la percepción, todo lo que vemos, todo lo que sentimos, todo lo que tiene que ver con el aprendizaje, con el lenguaje y todas estas capacidades que tenemos nosotros para, después de recibir toda esta información, recibir todos los estímulos, ser capaces de tomar decisiones y de resolver problemas. Entonces, es detalle que la cognición es una cosa que generar conocimientos es algo que tenemos todos y que todos en el diario vivir estamos haciendo, ¿cierto? Entonces todos tenemos atención, unos más que otros, memoria, unos más que otros, pero nos va a ayudar para resolver en últimas nuestros problemas, tomar decisiones y tener una vida adecuada y tranquila. Cuando nosotros hablamos de metacognición, cuando ya decimos, bueno, pero ¿qué es esto de la metacognición? Vamos a hablar de que cognición, esto es una palabra pues que se divide en dos. Cognición, que significa todo lo que es conocer, es conocimiento, y la metacognición es acerca de, eso es unas palabras en latín, que meta significa acerca de, entonces pensar acerca de nuestro propio pensamiento. Eso es lo que traduce la palabra metacognición, y en últimas es una reflexión sobre el pensamiento propio, ¿cierto? Lo que nosotros pensamos de nuestras cosas el día a día, y consiste en una capacidad de seleccionar las respuestas adecuadas, y también abarca la manera de evaluar y sopesar la información y cómo hacer frente a ciertas limitaciones cognitivas que todos tenemos, ¿cierto? Esto no es exclusiva de como el tema de hoy que estamos hablando de psicosis, sino esto es un tema que nos incluye a todos los seres humanos, porque todos tenemos ciertas limitaciones cognitivas a medida que va pasando el tiempo. Muchas investigaciones en psicología, y este es un tema que se viene hablando desde hace muchos años,
hay países que llevan desarrollando estos programas de metacognición, pues nos llevan a nosotros ventaja. Y aquí en nuestro medio, por el mismo sistema de salud, por el mismo sistema pues de salud y de nuestro sistema de gobernanza, los programas de rehabilitación se han limitado simplemente a la toma de medicamentos y a otras cositas más, pero no le han dado de pronto la relevancia que es no solamente trabajar los síntomas positivos y negativos de la enfermedad, que son importantes y que hay que trabajarlos, ¿cierto? Sino también trabajar esta parte cognitiva, porque no todas las personas que tienen enfermedad mental, que tienen esquizofrenia, tienen síntomas positivos o negativos, ¿cierto? Hay personas que tuvieron sus alucinaciones, pero ya pasaron, tienen un buen funcionamiento social, pero hay otras áreas donde se encuentran con ciertas dificultades ellos mismos y las personas para hacerse ellos entender. Entonces, en muchas investigaciones clínicas se habla de la vulnerabilidad que se tiene al padecer cualquier desorden psicológico, y esta vulnerabilidad son tanto para la ansiedad generalizada, para las obsesiones, para el trastorno de estrés postraumático, la dependencia a la sustancia, la depresión y por supuesto la psicosis. Y esta vulnerabilidad va acompañada de un exceso de atención autofocalizada. Ahorita vamos a hablar, yo sé que hay muchas palabras que de pronto aquí nos van a enredar, pero no lo crean. Entonces, un exceso de atención autofocalizada, procesos cognitivos de carácter reflexivo y se activan unas creencias irracionales. Todo esto tiene que ver con la cognición social. El cerebro también tiene unas áreas, pues hay unas áreas que se llaman el cerebro social, y eso tiene unas áreas donde se trabaja la cognición social. Entonces, la cognición social es un conjunto de operaciones mentales, que todo lo que vimos, atención, concentración, memoria, y se relaciona con la capacidad de interpretar y predecir la conducta de otros, ¿cierto? En psicosis, por lo general, hay unos defectos en esta sensopercepción, en la teoría de la mente, o lo que llaman empatía también, en la percepción social y en los sesgos atribucionales. Justamente vamos a trabajar esta tarde sobre todo lo que son los sesgos cognitivos que tienen que ver con la psicosis. Entonces, estas intervenciones psicológicas, como les decía, se vienen desarrollando hace muchos años en países como Australia, en Europa, en España. Ellos han hecho muchos estudios. Esto que les voy a hablar hoy no es que se haya inventado hace poquito, sino se ha venido como investigando, y se ha demostrado que estos entrenamientos metacognitivos mejoran la autonomía social, aparte de que las personas que han estado en intervenciones psicoeducativas, han estado en entrenamientos sociales y metacognitivos, más la medicación, pueden tener una mejor calidad de vida frente a las personas que solamente reciben medicación. Entonces, cuando hablamos del entrenamiento metacognitivo, hace referencia, vamos a hacer hoy específicamente una referencia más sobre lo que son los sesgos cognitivos. Este programa que yo les estoy contando lo vengo desarrollando hace 6 años en el hospital. Recibí entrenamiento para hacerlo, y básicamente lo que se pretende es trabajar los sesgos cognitivos, que es la distorsión. Un sesgo significa distorsión en el procesamiento de nuestra percepción, ¿cierto?, que causa una alteración al procesar esta información. ¿Dónde vemos nosotros estos sesgos principalmente? ¿Cierto? ¿Cómo se ha distribuido? Entonces se ha distribuido en lo que estábamos hablando, en la memoria, en cambiar creencias, en el autoestima y en el estado de ánimo. Esto se ve reflejado en la forma como saltamos a conclusiones de una manera así súper rápida, en los estilos atribucionales que tenemos, que ahora les explico qué consiste eso, y en la empatía, ¿cierto? La empatía también la vamos a explicar, o también como lo que llaman la teoría de la mente. Entonces, este entrenamiento metacognitivo
va dedicados a estos sesgos cognitivos, para que les quede claro. No va dedicado ni para síntomas positivos ni para síntomas negativos, sino es esa área donde nosotros llamamos los sesgos cognitivos, todo lo que es la parte de la cognición. Bueno, entonces, uno de los primeros módulos que uno puede empezar a trabajar es este que ya se llama saltar a conclusiones o salto a conclusiones, ¿cierto? Las personas que tienen estos sesgos cognitivos en esta área tienen un estilo de pensamiento que lleva a las personas a tomar decisiones o a extraer conclusiones sobre una situación, teniendo muy poca información para ello. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros. Ustedes van a ver que muchas veces nosotros saltamos a una conclusión sin tener toda la información. Tomar una decisión apresurada, pues el riesgo es que tomemos una mala decisión. Y si nos demoramos mucho también en saltar a la conclusión, pues también podemos a veces perder el tiempo, porque hay conclusiones que uno las puede sacar más rápido. Pero esta es una de las áreas que se ha visto que en psicosis se ve afectada. Entonces, a continuación, yo les voy a mostrar un ejemplo de los tantos que uno puede trabajar para aprender a frenarse y a tomar decisiones pues con cabeza fría. Entonces, esto es un pequeño ejemplo, es un juego. Ahí sí les autorizo para que todos los que quieran participar abran los micrófonos, y les voy a mostrar una imagen y posteriormente les voy a mostrar otra imagen, y así sucesivamente. Como en aras del tiempo, les voy a solamente a presentar 3 imágenes dentro de este jueguito, para que ustedes puedan tomar la decisión más acertada, ¿cierto? Entonces, esta tarea consiste en identificar un objeto. Vamos a no tomar decisiones precipitadas, y tampoco quedarnos pensando toda la tarde de qué se trata esa figura. Entonces, aquí dice, ¿qué podría estar representando esta imagen? Esta imagen puede ser una copa, una mujer con un collar, una lámpara de aceite, una tienda de campaña, un carruaje, una armadura o una lámpara mágica. Entonces, ya pueden abrir sus micrófonos, y el que quiera participar me dice qué puede ser eso. Yo creo que es una olla mal dibujada. Una olla mal dibujada. Muy bien, Robin. ¿Qué más podría ser? Una lámpara. Una lámpara. Muy bien. ¿Alguien más? Yo creo que es un carruaje. ¿Un carruaje? Sí. Es de espaldas. Podría ser una armadura. Una mujer con un collar. Aurora, podría ser una armadura. Podría ser una armadura. Vamos a ver la segunda imagen, a ver. O una, vean, pueden caber todas, hasta la olla mal dibujada que vio Robin por ahí, ¿sí o no? Entonces, sí. Vamos a ver la segunda imagen, a ver, ustedes, que es otra ayudita. ¿Qué podría? ¿Siguen ustedes pensando en que? Un carruaje. En el carruaje. Una lámpara mágica. Una lámpara mágica. Ajá. Sí, para mí también una lámpara mágica. Una lámpara mágica, ¿cierto? Ustedes están sacando conclusiones ya, ¿cierto? Sí. Aquí va, ya vemos otro pedazo de la... Ah, el carruaje. Un carruaje. Ajá, un carruaje. Sí. Marlon la vio de primera. Ahora sí, un carruaje. Ahora sí, un carruaje. Cierto, entonces es un carruaje. Este ejercicio a nosotros, ¿para qué nos sirve? ¿Cierto? Para no saltar a conclusiones tan rápidamente, porque vimos una imagen y ya vimos, ah, sí, eso es tal cosa, ¿cierto? Marlon tuvo la fortuna de que supo qué era, ¿cierto? Y muy bien, ¿cierto? Pero esto nos sirve que a veces sacamos opiniones o juicios que son demasiado importantes y son trascendentales, y podemos empezar a tomar una decisión de pronto muy mal tomada, por si la tomamos a priori, ¿cierto? Entonces ahí es donde cabe el dicho que más vale prevenir que curar, ¿cierto?
más vale ser cautos en esto. Por lo tanto, buscar la mayor cantidad posible de información e intercambiar opiniones con otras personas, sobre todo si las decisiones son trascendentales, es importante para poder tomar estas decisiones. Aquí hay un ejemplo, y como estamos hablando de psicosis, por ejemplo, la sensación de que un vecino lo está persiguiendo, ¿cierto? Entonces, una decisión rápida puede ser atacar a ese supuesto enemigo, ¿cierto? Puede generar una dificultad muy grande, o puede también, si usted se está sintiendo atacado, se está sintiendo perseguido, pues una buena decisión podría como mirar bien, ¿cierto? Evaluar bien la situación y hacer como este ejercicio que hicimos con el carruaje, mirar las cosas si las estamos mirando con la lupa que se debe. No sé si Mateo tenga ahí de pronto algún ejemplo. Sí, claro. Por ejemplo, sino que a mí me tocó solo, ¿cierto? Pero pues con el conocimiento, pero voy a poner un ejemplo y posibles respuestas. Entonces, por ejemplo, una vez yo estaba en la universidad, estaba sentado cerca de Barranquilla, pero estaba adentro, y escuché que unas muchachas estaban riendo. Entonces lo primero que uno piensa en la enfermedad, y les voy a decir esto, parece muy real, parecía que ellas estaban riendo de mí, pero entonces uno llega y piensa, bueno, primero que todo están un poquito lejos, están demasiado lejos para que se estén riendo de uno, ¿cierto? Otra posible respuesta para eso, no, seguramente una le contó un chiste a la otra y nada tenía que ver conmigo. Entonces es como pensar sobre eso. Ahora, dado el caso de cuando uno está demasiado enfermo, a uno a veces le cuesta hacer este tipo de ejercicios, pero por eso están los cuidadores. Entonces, un ejemplo, yo estoy con mi mamá y se ríen esas muchachas. Entonces yo le digo, ma, ¿será que esas muchachas se están riendo de mí? Entonces la mamá puede hacer este ejercicio y le da múltiples respuestas. No, hijo, puede que estén contando chistes, pueden que estén viendo un video. Entonces, por eso es tan importante en esta formación los cuidadores, para que nos den múltiples ideas y múltiples opciones. Ok, Mateo, muchísimas gracias. ¿Puedo hacer una pregunta en ese caso? Claro que sí. Yo tengo un niño de 9 años, hace poquito fue como diagnosticado con esquizofrenia infantil. Entonces, por ejemplo, él en el colegio también tendría como dentro de la organización de la institución, debería tener como un amiguito o alguien o algún profesor pendiente. Claro, lo que pasa es que una persona cuando está en una situación de estas, en cualquier lugar que se encuentre, en el colegio, en la casa, en la calle, van a tener unas alteraciones en las percepciones, no todo el tiempo, ¿cierto? Esto hay que aclararlo, no es que todo el tiempo ellos estén pues percibiendo lo que no es, sino que hay momentos, ¿cierto? Y por eso son estos programas, pero cuando son niños, sobre todo los niños, me imagino que en el colegio hay que tener un profesor, sobre todo los profesores son los que tienen que estar como ayudando por medio de ustedes los padres, como informando qué pasa y cómo le pueden colaborar a este muchacho para que esté mucho mejor dentro del colegio. Espero que haya podido responder esa pregunta que es muy importante. Sí, bueno, sí, dígame. No, que no he llegado pues como a tener ese grado pues, pero yo es más bien solo. Entonces, tiene hasta qué punto, pero tener como pendiente aparte. Claro que sí. Entonces usted va a entender esta tarde que hay unos puntos que uno tiene que darse cuenta de que no es que ellos estén enfermos a toda hora, sino que hay unos sesgos de la información que hace que ellos reaccionen de X o Y manera, y que lo que dice Mateo, si uno como familiar le puede ayudar a tranquilizar, pues mucho mejor, ¿cierto? Entonces, para terminar de hablar de este tema de saltar a conclusiones, hay eventos de menor importancia
a los que uno puede decidir rápidamente, ¿cierto? Elegir qué marca de yogur me voy a comprar o qué pastel quiero comer, ¿cierto? Esas son cosas que pues, no hay que meterle tanto análisis. Pero, y también hay que entender que errar es humano, ¿cierto? Y hay que estar preparado para todas las posibilidades de estar uno equivocado, porque por lo general uno siempre está equivocado. Y la duda puede ser una sensación desagradable, pero a menudo nos va a ayudar a evitar cometer errores, ¿cierto? Entonces, si yo pongo en duda, a veces lo que estoy pensando me puede ayudar a cometer un error. Lo que decía Mateo, si yo digo, esas chicas están riendo, las chicas pueden estar riendo de otra cosa, o están ahí montando otros videos, ¿cierto? Entonces lo pongo en duda, no es que va contra mí esa risa, entonces eso nos puede ayudar pues a no irnos hacia esas chicas y pegarles una insultada como podría suceder. Bueno, hay otro sesgo que también es muy importante y es el de cambiar creencias, ¿cierto? La tendencia humana, tenemos toda la tendencia humana de aferrarnos a ciertos conceptos que es lo que llamamos el prejuicio, y es que con la primera impresión, listo, ¿cierto? Ya nos quedamos con esa primera impresión y no hay más. Hay una cierta inflexibilidad y terquedad que hace parte de todos nosotros los seres humanos. Sin embargo, esta terquedad excesiva puede llevarnos a todos a problemas, y si nos aferramos a unas convicciones que pueden ser equivocadas. ¿Por qué nosotros no cambiamos creencias? A veces por pereza, a veces porque somos irreflexivos, a veces porque somos orgullosos, ¿cierto? Entonces, ¿qué problemas tenemos cuando uno no cambia creencias? Que se propagan juicios falsos. Por ejemplo, los prejuicios raciales, o se caen en falsas sobregeneralizaciones. Visto uno, visto todo lo que llama, ¿cierto? Y no oportunidad a alguien que bien podría merecerlo. Entonces, detalle que todos tenemos creencias, y aquí mismo en el país podemos decir que tenemos la creencia que los costeños son perezosos, o que los bogotanos no se bañan, o que los paisas son traquetos, ¿cierto? Y esas son las creencias que tenemos, y así las vamos manifestando tan abiertamente, y no nos da como para cambiar un poquito y decir, pero a ver, un momentico, yo conozco los paisas, y los paisas son personas trabajadoras, honestas. Yo conozco costeños que se levantan de sol a sol, pues madruga, trabajan, ¿cierto? Conozco, he ido a Bogotá y sé que la gente también es aseada. Entonces, ¿por qué nos quedamos nosotros con esas falsas creencias, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando nos quedamos pensando en que las cosas son así como yo las digo y no más, ¿cierto? Que esto nos puede dar lugar a problemas interpersonales y puede obstaculizar una visión sana y realista del entorno. Vamos a hacer un ejercicio de los tantos ejercicios que se hacen dentro de los programas para intentar trabajar las falsas creencias, ¿cierto? Entonces, a continuación les voy a mostrar 3 imágenes que van a ilustrar una escena con diversas interpretaciones, ¿cierto? Las imágenes yo se las voy a mostrar al revés, o sea, comienzo con la tercera, después con la segunda, después con la primera. Y ustedes van a sacar primero de entrada, me van a decir qué es lo que está pasando en esta imagen. Listo, entonces ahí pueden volver a abrir sus micrófonos y participar como lo hicieron en el ejercicio anterior. Entonces aquí preguntan, ¿qué pudo haber pasado? ¿Cierto? Entonces vemos a una señora con su señor y su jovencito, y dice, el niño está feliz porque por fin ha sido adoptado. Los padres felicitan a su hijo por haber informado sobre un incendio, por lo que se pudo apagar a tiempo. El niño sacó buenas notas en la escuela, o el niño ha provocado un incendio sin que nadie lo descubriera. Con esa imagen, ¿ustedes qué pueden decir? El niño sacó buenas notas. Yo digo, El niño sacó buenas notas, ¿sí? de acuerdo. Ajá. Me están felicitando. ¿Alguien más? Y también la tercera. El niño sacó buenas notas. Bueno, Creo que esa es una imagen que ustedes de entrada dicen,
Lo que están hablando, vienen hablando de las notas. Vienen hablando de las notas, muy bien Alejo, puede ser también, ¿cierto? Puede ser que estén hablando de las notas. Ahora, esa es una imagen, entonces uno ve esa imagen y ustedes dicen, eso está pasando, lo están felicitando por eso, ¿cierto? Una es una de las tantas opciones. Les voy a poner esta segunda. Ah, sí, lo entendí. Ujú. Entonces ya, ¿qué podemos decir? ¿Qué es lo que está pasando ahí? La segunda opción. Los padres felicitan a su hijo por estar informando sobre el incendio. Sí, la segunda. La Ajá. segunda. Ajá, realmente es esa, ¿cierto? La segunda. El niño lo está felicitando porque vio que estaban haciendo un incendio y lo pudieron apagar a tiempo, ¿cierto? Entonces, detalle que siempre que nosotros vemos una situación, la tenemos que pensar de diferentes formas, ¿cierto? No la primera que se nos ocurra y pum, la lanzamos y esa es, ¿cierto? Sino tenemos que mirar como otras cosas. ¿Qué tiene que ver este tipo de falsas creencias con la psicosis, cierto? Que durante la psicosis las personas pueden mantener falsas creencias y hacer caso omiso a las evidencias que se están dando en contra. Por ejemplo, ahí dice, alguien de nombre María pinchó los neumáticos de los compañeros de trabajo, los neumáticos de los carros, y el antecedente es que María se sentía acosada con los compañeros de trabajo, ¿cierto? Pero, aunque los compañeros de trabajo sí habían hecho los comentarios de María, ella les estaba hablando a todos y los habían vuelto una teoría de la conspiración. Ella pasó también por alto que otros compañeros se habían portado amablemente, muy amablemente con ellos, pero ella decidió fue pincharle los neumáticos a todos los de sus compañeros, ¿cierto? Sin tener en cuenta que algunos habían sido amables, sino que ella los involucró a todos, ¿cierto? No fue capaz de dividir, ¿cierto? De separar ciertas emociones y tomó esa decisión. Entonces lo que nos dicen que es difícil mantener la mente clara cuando uno se siente amenazado, ¿cierto? Cuando uno se siente amenazado, por lo general no piensa en parar un momentico y pensar en diferentes opciones. Por lo tanto, hay que ser cautelosos en el juicio y no dudar en pedir el consejo de la gente en el que uno confía. Este ejemplo que yo les puse es un ejemplo sencillo de los miles de ejemplos que se trabajan en metacognición, pero estos se los traigo es como para que ustedes vean cómo es un programa de metacognición y cómo es que se trabajan este tipo de creencias o de falsas ideas, o cómo se hace ese tipo de reflexión, cómo es pensar en este tipo de respuestas que ustedes mismos estaban dando ahorita, ¿cierto? Entonces uno dice, yo respondí porque a mí yo les di la cara de felicidad a todos, pero de pronto alguien dijo, no, ese pelado tiene cara de maloso, hizo alguna maldad, ¿cierto? Todos pudimos haber pensado diferentes cosas. Hasta ahí va clara la información. Ahora, muy bien. Los Ajá. ejemplos espectaculares. Mateo, ¿tiene alguno que me ayude o sigo? Sí, un ejemplo. Dime. Por ejemplo, en nuestra cultura se nos ha enseñado mucho que los indigentes son personas peligrosas, que todos tiran a robar, que todos tiran a matar. Y en mi caso, yo he tenido la oportunidad de hablar con indigentes y antes lo aconsejan a uno, son personas que lo aconsejan, antes son personas más educadas que personas que lo tienen todo, ¿cierto? Entonces, no llevarnos siempre todo ese tipo de conceptos, verificar las cosas, como estamos viendo acá, siempre verificar y siempre darse la oportunidad de tener más opciones. Uh-huh. Ese ejemplo es perfecto, Mateo, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros vamos por la calle y vemos un indigente y lo primero que hacemos es cruzarnos para el otro lado, ¿cierto? Porque nos va a robar, porque nos va a matar, y llegamos a la casa, ¡ay, casi me atracan! Y el otro indigente por allá nada que ver, ¿cierto? Porque tenemos esa idea y nos creamos esas ideas, y eso es muy cultural, ¿cierto? Eso en la casa también nos han enseñado esos miedos, entonces muchas veces afortunadamente esto se puede trabajar y podemos cambiar y podemos poner en duda las cosas y podemos hacer la vida sea
menos miedosa y más agradable para todo el mundo. Otro sesgo importante es que se llama el estilo de atribución, de atribuirnos, ¿cierto? ¿Qué es atribuirnos? Es inferir causas sobre eventos. Por ejemplo, acusar a otros o atribuirnos a nosotros el mérito, a nosotros mismos. Ya nos voy a explicar esto con ejemplos para que nos quede más claro. Frecuentemente obviamos la posibilidad de que un mismo evento pueda tener distintas causas. Entonces, aquí tenemos una situación. Un amigo nos puso una cita y no fue, faltó a la cita, ¿cierto? Un amigo les puso una cita a ustedes y no llegó. ¿Qué nosotros podemos pensar, ¿cierto? Entonces decimos, podemos dar lo que decimos aquí, podemos tener varias causas de respuesta. Podemos decir, ¿qué pasó? Que el amigo faltó a la cita. Entonces, si yo me las creo, digo, es que yo no le importo, ¿cierto? Si me lo tomo conmigo, me lo atribuyo a mí. Entonces digo, es que yo no le importo, es que él siempre me hace esa, es que me quería hacer sentir mal, ¿cierto? Puedo pensar eso. Como también puedo pensar otra cosa, puedo decir, es que este es un olvidadizo, siempre se le olvidan pues las cosas, ¿cierto? No tiene que ver conmigo, no, que es que este es el otro que es olvidadizo. O también podemos mirar la situación, ¿cierto? La situación en el azar. Iba para la cita y el carro se le averió, o iba en el metro y el metro se varó, o hubo un trancón, había una manifestación y no alcanzó a llegar, ¿cierto? Entonces, detalle que cuando una persona, en este caso, faltó a una cita, nosotros podemos dar debemos pensar tres tipos de opciones, o conmigo, que es que no le importo, o que es él, que es un olvidadizo, o hay algo situacional. Entonces, podemos tener pues tres distintas causas subyacentes. En la mayoría de los casos, la combinación de varios factores puede contribuirnos a un evento en particular. No obstante, muchas personas prefieren solo ver un aspecto, ¿cierto? Entonces, es que no llegó a la cita, es que la amiga la tiene montada, es que él no me quiere porque yo tengo una enfermedad, entonces me dejaron plantada, ¿cierto? Porque empezamos a meternos la película, ¿cierto? O si no nos importa, siempre le echamos la culpa a otras cosas, al otro, y nada que tenga que ver con nosotros. Aquí hay unos efectos, porque eso también tiene que ver cuando uno se atribuye cosas buenas o cosas malas. En este ejemplo vemos que un niño le fue muy mal en el examen de inglés, ¿cierto? Se rajó en ese examen, y si uno, en ese ejemplo, cuando uno se lo atribuye, o sea, pucha, yo debía haber estudiado más, o sea, ¿cierto? Yo debía haber estudiado más. ¿Qué ventajas tiene que uno piense así? Una ventaja es que uno asume la responsabilidad, ¿cierto? Y que es valorado como algo notable y valiente, pues, o sea, así que embarrada, pues, a la próxima estudio más para que me vaya mejor. Pero ¿qué desventaja tiene pensar así? Que reduce la autoconfianza, ¿cierto? O sea, siempre que le da uno mal a uno, es que yo soy mal de mal, es que yo soy mi fruto, es que yo no, es que yo, ¿cierto? No le puede ir mal en un examen por diferentes causas, ¿cierto? Porque por el estrés, por otras cosas que pueden estar afectando. O si uno dice, es que el profesor, o sea, ya le echa a uno la culpa porque le fue mal en el inglés, el que es el profesor, es un imbécil y me tiene manía, entonces me pone las cosas más difíciles. Entonces, ¿qué ventaja tiene uno pensar así? Pues que la autoconfianza de uno no se ve amenazada, porque es que no soy yo, es el otro. Pero ¿qué desventaja, cierto? Es rechazar la responsabilidad que uno tiene sobre las cosas de uno mismo, ¿cierto? Entonces, pues ahí hablan como si fuera muy cobarde, pero es como no tocarse con las cosas que a uno le competen. Eso tanto para los eventos negativos como para los eventos positivos. Hay gente que le va muy bien, entonces le fue muy bien en el examen de otras personas. Entonces, pensar así nos puede conducir a todos a una baja autoestima. Y hay otras personas, sobre todo las personas que han sufrido de psicosis, no todas, vuelvo y les digo,
tienden a culpar a los otros de las cosas malas que pasan, ¿cierto? Entonces es que el profesor me tiene tirria, es que a mí mi mamá no me quiere, es que a mí todo lo malo se lo echan a él, ¿cierto? Y tienden a pensar que todas las cosas que pasan están fuera de su control, ¿cierto? Eso no es culpa de ellos. Y en especial, el primer estilo de atribución puede conducir, el de echarle la culpa a otros, a problemas interpersonales, ¿cierto? Entonces, son personas que generan mucho conflicto porque nunca asumen sus errores, sino se los están echando a otros. Aquí hablan de cómo las atribuciones inadecuadas promueven malinterpretaciones durante la psicosis. Y hay 3 ejemplos. Por ejemplo, vamos a leer el primero que dice: la gente se ríe mientras que usted está hablando, lo que está hablando Mateo, ¿cierto? Se presentan, usted llega y la gente comienza a reírse. Usted piensa que la gente está riendo, y otras explicaciones que se pueden dar es que alguien ha hecho una broma en ese mismo momento, la gente se está divirtiendo, tiene su sentido de humor, o hay otras personas que el evento es que están aumentando de peso y la explicación que le dan es que el médico les está dando los medicamentos más baratos, que les está dando mala medicación, que no tiene consideraciones, y seguramente otras explicaciones es que hay efectos secundarios de los medicamentos y que es posible que la poca actividad y la mala nutrición puedan estar haciendo que usted esté aumentando de peso. Entonces siempre también es como mirar todos los lados de las dificultades que uno presenta para poderlas como enfrentar, siempre poniendo como la duda. Otro aspecto importante es la autoestima y el estado del ánimo. En esto no me voy a detener mucho realmente, porque esto es una charla que realmente, pues, para hablar de autoestima y estado de ánimo es muy grande, y el objetivo de hoy es más explicarles todo lo de la metacognición. Pero quiero que sepan que en estos programas este tema, lo que es la autoestima y los estados de ánimo, también se trabaja, ¿cierto? Porque ¿cuáles son los pensamientos característicos y los estilos de pensamiento de las personas con depresión y baja autoestima? Entonces, todos sabemos que a todos nos ha pasado, ¿cierto? Que uno siempre tiende a pensar que uno vale menos, de que uno no sirve, y todo ese tipo de pensamientos hay que trabajarlo, ¿cierto? Uno cuando está bajado no ve más allá de sus narices y la autoestima se baja. Pero este capítulo realmente no lo voy a tocar aquí mucho, porque eso sí amerita, es un trabajo diferente, muy grande, y pues para no ser extensivo y para poder hacer como más preguntas frente al programa de metacognición. Otro que también es muy importante, otro sesgo, es lo que llaman teoría de la mente o empatizar, ¿cierto? Entonces, ustedes ven a este chico y que es lo primero que uno se fija, esta imagen, ¿cierto? Entonces muchos se fijan en el lenguaje corporal, otros se fijan en las manos, otros se fijan en los ojos, otros se fijan en la forma de vestir, y a uno le da una idea de que este chico, uno dice, este pelado es un rapero, ¿cierto? Pues por su forma, por su lenguaje, como uno lo ve, esa es como una forma que uno podría interpretar. Entonces, ¿qué otras fuentes de información se consideran cuando uno está mirando, empatizando, mirando a otra persona? El lenguaje, ¿cierto? Los conocimientos previos que podemos tener de esa persona, y la intuición. ¿Qué nos dice la intuición frente a ese chico? Yo no puedo decir que el chico es un heavy metal ¿cierto? Puede tener una profesión, pero pues así como está vestido no puede decir que es un rapero. Entonces uno no se puede confiar solamente en esta información que yo estoy dando, ¿cierto? En el lenguaje, en la vestimenta, sino que hay otros factores que pueden estar expuestos ahí, y hay que considerar todos estos factores en combinación para que nos ayuden a decidir quién puede ser esa persona o cómo, o en qué situación está. Para trabajar para empatizar hay muchos ejemplos, ¿cierto? Entonces, la empatía, vamos a ver cómo se trabaja. Aquí hay un ejemplo donde hay un jefe, pues aparentemente está como enojado, ¿cierto?, con la chica, y le dice, esto es inaceptable. ¿Ustedes qué creen que este jefe
está haciendo con ella? ¿Está haciendo mala gente? ¿La está regañando injustamente? ¿O qué es lo que está pasando ahí? La regaña porque está llegando tarde al trabajo. La regaña porque está llegando tarde al trabajo. Esa puede ser una posibilidad. ¿Será un jefe insensible o necesitaremos más información para poder decir que la está regañando tarde por llegar tarde al trabajo? Podemos mirar otra información, ¿cierto? Pues él está... ¿Llegó él tarde está, o no terminó el trabajo? está haciendo explicación del reloj y dice, esta es la hora. Entonces, probablemente fue que llegó tarde. Bueno, sí, llegó tarde. En esta imagen anterior vemos a esa señora en un parque sentada llorando. ¿Qué le pudo haber pasado? De pronto está deprimido porque alguien se murió o alguna cosa. Eso puede estar deprimida porque alguien se murió, ahora que estamos en tiempo de COVID, se enteró de que alguien tiene COVID, ¿cierto? Querido para él, para ella, ¿cierto? Puede ser y eso le hizo llegar tarde. Entonces, ese regaño que le está pegando el jefe, ¿es justificado o no es justificado? No. Pero el jefe no. Entonces, aquí está la historia completa, ¿cierto? Ella fue al médico, le dieron una mala noticia sobre su salud y la señora se va y ahora, ¿cómo se supone que voy a trabajar, cierto? Entonces, ¿es el jefe un insensible como la está tratando a ella? No. No se puede ver el jefe insensible, yo lo digo, porque no sabe qué es con él. No. Yo dije que era insensible, yo lo dije. Eso, Alejo, porque tú crees que es un insensible. No sabe tanto porque él no sabe, desconocimiento. Porque él no sabe lo que le estaba pasando a la señora, ¿cierto? Eso es conocimiento. Pero nosotros que estamos viendo ya la información desde afuera, pues nosotros sí entendemos lo que le está pasando a la señora, ¿cierto? Y nosotros decimos, claro, le dieron una mala noticia, pues uno que se va a ir a trabajar, uno que va llorando, ¿cierto? Pero el jefe como no sabe, ¿cierto? Como él no sabe, pues, ¿cierto? Y él lo que llega, a él lo que le interesa es la producción, él no le está preguntando a ella, ¿a usted qué le está pasando? Ni qué pasó, sino de una viene el regaño, ¿cierto? Entonces, traduciendo esto a la vida diaria, muchos malentendidos e incluso conflictos surgen porque la gente no adivina, la gente adivina incorrectamente lo que hay en la mente de las otras personas. Si este jefe se pone en la situación o antes de regañar, le pregunta si la veo que llega llorosa, ¿en qué te pasó? ¿Cierto? ¿Cierto? Si no es capaz de adivinar esa dificultad, pues se va a quedar la señora regañada y seguramente echada. Entonces, si uno no le dice a sus amigos que se está sintiendo mal en ese momento, ¿cierto? Puede ser que sean que no sean tan considerados con uno. Si yo no cuento que me estoy sintiendo mal, ¿cierto? Si las demás personas no entienden por qué yo estoy actuando como yo estoy actuando, ¿es cierto? Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque los estados anímicos también influyen en cómo percibimos lo que nos rodea, ¿cierto? Cómo valoro yo a una persona. Entonces, si yo no sé mirar bien eso, si yo no sé evaluar esa capacidad de empatizar, esa capacidad de mirar al otro con otros ojos, pues vamos a tener dificultades, ¿cierto? Aquí hay unos ejemplos, sobre todo en psicosis, que nos pueden ayudar, porque, vuelvo y lo repito, este tema está trabajado para psicosis. Y vamos a ver, en el autobús
un evento, ¿cierto? Con el autobús, un hombre se le queda mirando mucho tiempo, ¿cierto? Y usted inmediatamente dice, uy, es el perseguidor, es esta persona la que les venía molestando, al filo me lo pillé, ¿cierto? O otros comportamientos es que una persona tiene unas gafas de sol y que está haciendo sol y que las tiene puestas y uno no sabe si realmente lo está mirando a uno o no, ¿cierto? Otro ejemplo es que su jefe lo critica por todos los errores que comete. Y usted, y eso bueno, no solamente uno lo puede pensar teniendo psicosis o no, es que lo van a echar del trabajo porque uno está convencido de que está haciendo, que el jefe le tiene tirria o que uno está haciendo muy mal el trabajo y lo van a echar. Y resulta que es que el jefe es un exagerado, pero no le va a echar, ¿cierto? Que el jefe son de los jefes gruñones que siempre quieren que uno haga las cosas mejor y entonces nunca siempre le está criticando a uno las cosas para que mejore o porque es un gruñón, ¿cierto? O un amigo está leyendo un artículo sobre el fracaso y justo esa persona piensa que le está insinuando a él, que le está diciendo que él es un fracasado, que vea que justo Aurora está hablando hoy de ese tema y es que a mí me está yendo mal, entonces se la pilló que yo soy mal estudiante y resulta que no, que es pura casualidad que estamos tratando este tema hoy o este amigo quería ver esa noticia del fracaso escolar y le dio por comentarlo, ¿cierto? Entonces, esas son cosas que durante la psicosis, la falta de empatía nos puede llevar a tener dificultades para la vida diaria. Mateo, ¿vamos bien o algún ejemplo? Marina, me gustaría dar otro ejemplo, si me lo permites. Claro que sí. Por ejemplo, hablábamos del conocimiento previo. Entonces, a mí me pasó algo cuando entré a la universidad, que todas las personas, sin mentirle, el 99% de las personas me decían, Mateo, ese profesor de violín es una cuchilla. Mateo, ese profesor de violín es malo. Ese profesor es un amargado. Ese profesor insulta a todo el mundo. ¿Y saben qué fue lo peor? Que ese profesor se convirtió en un muy buen amigo para mí. Entonces, cuidado con nosotros al momento, cuidado con los pacientes al momento de hablar mal sobre la familia. Cuidado, no, es que su papá es esto y esto y esto. Y ya, y como nosotros tenemos la mente un poquito más distorsionada, no, entonces yo ya no le vuelvo a hablar a mi papá, yo ya no como con él en la mesa, ya no veo televisión con él. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de hablar. Y si vamos a hablar algo que sea positivo hacia la otra persona. Muy bien, Mateo, muchas gracias. Bueno, y otro sesgo que también tenemos es en la memoria. Y ese sí es un sesgo que lo tenemos, yo creo que el 100% de las personas, pero cuando uno tiene psicosis se ve un poco más afectada, ¿cierto? Pero no es que uno no tenga memoria, o sea, que sea malo memorizando, no, sino que estamos, como decíamos al comienzo, sobre exagerando, y si nos focalizamos en unas situaciones, entonces nos fijamos en unos estímulos y dejamos de fijarnos en otros. Entonces, nuestra capacidad de memorizar la información es limitada, ¿cierto? Aproximadamente el 40% de los detalles de una historia que hemos escuchado hace media hora no puede ser recordada activamente. Esta charla comenzó ya hace una hora y ustedes habrá cosas que ya se les olvidó del comienzo, ¿cierto? ¿Qué ventajas tiene que a uno le olviden las cosas? Pues que como los computadores, que nuestro cerebro no se sobrecarga con información a veces inútil y sobre todo se pierde información irrelevante. Pero ¿qué desventaja tiene que no memoricemos tanto, cierto? Que también se nos puede desaparecer muchos recuerdos importantes, nombres, los recuerdos de los días festivos, los conocimientos adquiridos en la escuela, y estoy seguro que muchos de nosotros, pues cuántas cosas, 11 años en el colegio, pues yo creo que se nos han olvidado muchas cosas, ¿cierto? Otras no, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la memoria se ve afectada por muchas circunstancias, entre otras, cuando uno está en atmósferas desagradables, cuando hay demasiado estrés, cuando hay demasiada presión, la memoria, uno no puede memorizar, uno no está fijando
la atención en lo que tiene que fijarla, sino es como observando otro tipo de momentos. El consumo excesivo del alcohol o el consumo excesivo de las drogas también hacen que la memoria se vea afectada. También que la daña, distracciones mientras que uno estudia, ¿cierto? Entonces hay gente que dice, no, es que mire, yo estudio y no se memoriza nada, y uno se pone a ver, ¿cómo es que estudia usted? Entonces, como estudian los pelados ahora, viendo televisión, con el WhatsApp, el teléfono al lado, mirando una película por Netflix, y más encima están con un juego de roles en el computador, entonces pues es imposible que les vaya bien, ¿cierto? Porque la memoria se está viendo como afectada como por muchos estímulos y uno no logra captar al que le tiene que poner cuidado y por eso le da mal en el examen de inglés, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos mejorar nosotros, memorizar mejor las cosas? Hay estudios donde muestran que uno entre más sentidos utilice para aprender, mejor será la habilidad para recordar. Muchos de nosotros nos toca, vamos estudiando y vamos escribiendo, ¿cierto? Hay otras personas que solamente se ponen cuidado y no escriben para nada. Otros tienen que estar escuchando y estar mirando, ¿cierto? Uno memoriza, los que escuchan memorizan el 20%. Los que utilizan la mirada, el 30%. Los que escuchan y miran al tiempo pueden memorizar un 50%. Los que escuchan, miran y discuten, cuando uno participa en la charla, aprende un 70%, ¿cierto? Y si uno escucha, mira, discute y más encima lo aplica, ¿cierto? Lo que uno está aprendiendo, pues la memoria la va a ver reflejada en que usted está aprendiendo un 90%, ¿cierto? Entonces a veces uno estudia, pero no repite, pero no hace la reflexión sobre lo que está estudiando, entonces se puede quedar solamente en leer, ¿cierto? En ver y punto, y después le da como mucha dificultad. Hay personas que tienen problemas en déficit de memoria. Estas personas uno siempre recomienda que utilice todos los sentidos, para eso están, ¿cierto? Para que lo vean, para que lo lean, ¿cierto? Para que lo puedan interiorizar mucho mejor. Pero todos decimos que yo tengo una memoria excelente, yo soy de los mejores en la memoria, a mí no me olvida nada. Yo les voy a invitar a todos ustedes a que se queden mirando este cuadrito por medio minuto, ¿cierto? Lo vamos a mirar bien. Bueno, ya pasó el medio minuto. Entonces, ¿qué vimos en esa sala? Vimos mesas, vimos sillas, vimos manteles, relojes, el aparador, las flores, los cuadros. Vimos todo eso. A ver. Yo no vi ningún cuadro. Yo tampoco vi ningún cuadro. Ajá. ¿Vieron relojes? ¿Vieron flores? Sí, reloj. El reloj, sí, había un reloj en la mesita. Ajá. No había un cuadro que no más había ahí. Yo solamente vi cuadro. Ya, ustedes dicen, ahí no Yo había creo que cuadro. mantel tampoco había. Sobre la mesa no había mantel. Ajá. Muy bien, muy bien. ¿Quién fue la última que respondió? Yolanda. Yolanda, muy bien. Muy bien, ¿cierto? Vea que uno piensa el cuadro y el mantel. Y Había un gato que no estaba descrito. el gato, pero ahí había un gato. Otro dibujito, otro dibujito, otra tarea.
Ajá, es el detalle que uno, a veces uno se fija en unas cosas y resulta que no, que hay cosas que uno no ve, ¿cierto? Y pueden estar ahí, o cosas que uno se imagina que hay y no las hay. Entonces, si a uno, cuando ya lo ponen a describir, uno puede confabular y puede entrar, o como Yolanda, que se pidió que el mantel y los cuadros no estaban. Muy buena observadora, Yolanda. Gracias, doctora. Entonces, traducción a la vida diaria, ¿cierto? Nuestros recuerdos nos pueden jugar malas pasadas, especialmente para eventos importantes, ¿cierto? A veces cuando nos enfrascamos en una pelea, en una discusión con un compañero o alguien de la familia, y es que sí, es que vos me dijiste, es que vos me entregaste y yo te entregué y es mentira, vos no me diste eso, y yo estaba fulano y sultano. ¿Cuántas veces nos hemos visto todos en unas peleas que uno dice, pero, ¿cierto? Por puros olvidos. Entonces, para eso siempre uno a veces tiene que tener testigos presenciales para que digan, sí, ella se le entregó a plata, que vos no me la diste. O esta mañana Robin me contaba un ejemplo, ¿cierto, Robin? De los 10.000 pesos. Sí, señora, tiene razón. Contanos ese ejemplo. Estos días salí a comprar 1 kilo de maíz para hacer arepas y entonces fui a una tienda que queda bajito, que nunca había entrado pues, o casi no entro, y me dio pues por comprar el kilo pues. Entonces cuando pagué, yo envié un billete de 10.000 pesos. El man de una me lo recibió, cerró la caja y me devolvió 100 pesos. Y entonces yo me quedé mirando y el man me dijo, gracias por tu compra. Y yo le dije, parce, le di 10.000 pesos. Y el man, no, usted me dio 2.000 pesos. Yo no le grité ni nada, pero yo me quedé quieto en mi palabra. Y yo le dije, parce, le pagué 10.000 pesos y me quedé ahí esperando hasta que le dijo al dueño de la tienda pues que le diera la clave. Y cuando abrió el coso, que es que, perdón, sí me dio 10.000 pesos. Yo no le grité ni nada, pero a mí me dio rabia. Pero hice valer mi palabra, yo sí tenía 10.000 pesos en la mano. Ajá. Entonces detalle que aunque es gracias Robin, detalle que por ejemplo, pues el hombre no le iba a tumbar la plata a Robin, sino que el hombre, cierto, que yo recibí un billete de 2.000, cierto, se pudo haber generado una pelea bien grande ahí. Ahorita era el testigo que si una mamá que usted me dio el billete de 10, si o no, que mire, cierto. Eso nos puede jugar a todos una mala pasada, ¿cierto? Yo puedo decir que yo desentregué a la asociación esta exposición y me puedo jurar y me contacté jurar y resulta que no entregué nada porque en ese momento mandé la información fue para otro lado. Entonces, esas son cosas que en la vida diaria de uno, la memoria a todos nos juega malas pasadas, todos uno puede decir, yo soy tan mejor en la memoria, podemos que tengamos muy buena memoria, pero siempre algo nos puede pasar, ¿cierto? ¿Qué tiene que ver esto con la psicosis? Perdón, doctora, le interrumpo un momento, te puedo decir algo cortamente. Bueno, claro que sí, como paciente, perdón, ¿sí puedo tomar la palabra o no? Claro que sí, Alejo. Bueno, yo creo que uno como paciente pues que tiene esquizofrenia y que carece de algunas herramientas, uno tiene que, pues, como persona con esquizofrenia establece tiene algunos límites y algunas barreras en su forma de volverse en el día a día. Entonces, esto nos puede traer problemas a la hora que el personal con el que trabajemos puede tener disgustos, molestias y de pronto de pronto puede negarse a delegar funciones en uno y inclusive manifestar y expresar que no quiere que uno desarrolle una actividad. Por eso es muy importante desarrollar las actividades satisfactoriamente. Para ello, someterse y desarrollar una metodología y una técnica con lo que tenga mayor claridad en cuanto a lo que va a hacer en este momento, de acuerdo a los planes que se le asignan. Yo en lo personal tengo algunas dificultades para cumplir todos los objetivos, pero he estado desarrollando una metodología y he mejorado mucho en el área.
Ujú. Gracias, Alejo. Eso es una cosa importante que dice Alejo. Si uno tiene dificultades en esas áreas, desarrollemos metodologías. ¿Cuáles son las metodologías? Llevar una agenda, escribir todo lo que uno tiene que hacer en el día, priorizar cuáles son las cosas importantes para poderlas ejecutar y no hayan dificultades. Gracias, Alejo, por eso es un buen ejemplo de cómo superar uno ciertas dificultades. ¿Qué tiene que ver esto con la psicosis? Que durante la psicosis las personas son más propensas a recordar cosas que no ocurrieron en absoluto, ¿cierto? O que pasaron de una forma diferente, ¿cierto? No es que la gente esté inventando. Lo que pasa es que ustedes, y tratemos de ponernos en situación, si nos ha pasado un evento duro, ¿cierto? Por decir algo, la muerte de un familiar, o en un atraco, o en un accidente, uno no recuerda ciertos momentos de esa situación cuando alguien le dice, ve, y como te pusiste a llorar de bastante, y uno de pronto dice, sí, yo me acuerdo que yo estaba preocupada por otra vez, dice, no, pues es que vos lloraste, o como te enfrentaste a la de Maluco, ¿cierto? Y uno es como que no, porque uno está bajo presión. Entonces, cuando uno tiene eventos psicóticos, cuando uno se siente perseguido, cuando uno se siente que la cosa no está funcionando bien, no memoriza muchas cosas y puede saltar a conclusiones más fáciles y malas decisiones, ¿cierto? Entonces, es muy probable que los recuerdos falsos surjan cuando se tiene miedo o cuando se está bajo mucha presión. Antes de establecer conclusiones, hay que pensar cuidadosamente si la suposición es objetiva, si está bien fundamentada, y también se debe tener en cuenta, en comparación con los recuerdos reales, los falsos recuerdos a menudo también son pagos. Entonces, ¿qué conclusiones podemos tener en el día de hoy? Que los trastornos psicóticos y los hallazgos de las últimas décadas apuntan sistemáticamente a las grandes dificultades que los pacientes presentan en reflexionar sus propios estados mentales y la de los demás, por supuesto. Comprender la existencia de diferentes puntos de vista a la hora de relacionarse y de entender el mundo interpersonal. Que también podemos concluir que con los entrenamientos metacognitivos cubren diferentes temas acerca de los errores cognitivos más comunes que tenemos, o los sesgos cognitivos que son típicos de la esquizofrenia, que los vimos hoy: saltar a conclusiones, falsas creencias, los estilos de atribución, en la memoria, autoestima, y que todas estas sesiones tienen como objetivo aumentar la conciencia de las personas que tienen estas distorsiones, a enseñarles a reflexionar sobre ellas de una forma crítica. Estos programas metacognitivos, por lo general, tienen una duración de 1 año, ¿cierto? 1 año, no todos los días, pero sí semanalmente uno se va reuniendo con las personas y vamos haciendo ejercicios y juegos para reflexionar sobre eso. Lo que uno intenta es de que se reflexione siempre ante las situaciones difíciles para que uno aprenda a tomar las mejores decisiones y a pedir ayuda cuando a uno mejor le vaya. Mateo, yo no sé si quisieras contar una situación que me pareció muy interesante. Una vez que Mateo estaba tocando el violín y estaba como enojado con su profe. ¿Vos te acordás, Mateo? Sí, señora, claro, la puedo contar. Ese ejemplo, claro que sí, Mateo, ese es un ejemplo muy bonito, porque ayuda a ver cómo Mateo pudo hacer una reflexión importante que antes no lo había hecho. Adelante, Mateo. Listo. En esta historia, al principio, cuando yo no sabía que tenía la enfermedad, pero estaba surgiendo en mí, yo estaba en un ensayo pues tocando violín, y resulta que yo empecé a mirar todo distorsionado. Pues la música se prestaba para el momento, habían como miradas, habían como cosas raras, y yo me exacerbé y exploté. Entonces, pum, le di un golpazo al violín, y mucha gente quedó como, uy, ¿qué le pasó a Mateo, cierto? Sabiendo pues que en ese momento no habían motivos para hacer, pues ante la mirada de ellos no habían motivos para ponerme así. Pero entonces yo en ese momento me enojé demasiado y salí llorando y me salí del ensayo.
Y resulta que después de haber visto en el grupo de metacognición, cuando ya había visto el grupo, cuando ya había tenido las enseñanzas, estaba en otro ensayo y resulta que me pasó lo mismo. O sea, la música, pues los compañeros, el ambiente se tornaba como hostil para mí, oscuro. Entonces, ¿qué hice yo en ese momento? Reflexioné, ¿cierto? Paré un momento, o sea, no paré de tocar, pero sí iba pensando dentro de mí. Bueno, esto no es lo correcto, no me puedo volver a enojar, puede que mis compañeros no, o sea, que el ambiente sea una distorsión de mi mente y que mis compañeros y compañeras no tengan nada que ver ahí. Entonces yo pude reflexionar sobre eso y el momento pasó y no pasó a mayores, ¿cierto? Porque de pronto uno en esos momentos puede reaccionar contra un compañero, se para y uno le pega, o uno se para y empieza a gritarle a todo el mundo. Entonces, estas enseñanzas sí son reales, pues sí se pueden aplicar, es algo aplicable y en realidad funciona. Entonces, esa fue la historia. Ok, Mateo, muchísimas gracias. Ustedes dirán, Mateo, pues amablemente y de verdad, Mateo, que muchísimas gracias, porque cuando nosotros vemos esos ejemplos en el salón, la idea es que los saquen ya en la vida cotidiana. Y Mateo, y aquí hay mucha gente que ha estado en este curso y han contado situaciones, Alejandro Correa, el mismo Alejito. Yo quiero agradecerles hoy a todos los que han intervenido y que son mis pupiles, a los dos Alejandros, a Correa y a Alejo Chiquito, a Mateo, a Robin, a Marlon, que sé que están aquí y que sé que ellos han vivenciado estos procesos y han podido, ¿cierto? A veces no, a veces esto no es tan fácil, o sea, uno dice, bueno, es que claro, hacer este curso, ya, no, ¿cierto? La idea es que lo hacen y pueden vivir mucho mejor y pueden evaluar situaciones como las que dice Mateo, ¿cierto? Por lo menos tienen la duda, entonces tienen la duda y dicen, no, espérate un momentico, no reacciono tan rápidamente. Ese es el objetivo de estos cursos metacognitivos, detalle que no se trabajan, eso tiene que ver con los síntomas negativos y positivos, pero esto es sobre los sesgos, sobre lo que a veces uno se distorsiona, que nos puede pasar a otros, pero que en la psicosis se ve mucho más afectada. Entonces, preguntas, comentarios, quejas, lo que sea, bienvenidos. Aurora, buenas tardes. Silvia. Muchas gracias por la conferencia, estuvo muy didáctica, muy especial. No sé si será posible que Mateo, y gracias también a Mateo por sus reveladoras intervenciones, si es posible que Mateo nos cuente también lo de las palabras de inglés, un ejercicio que él se hizo para mirarlo de la intervención. Mateo, ¿tú lo recuerdas el ejercicio que se hizo con las palabras de inglés que sabías? Hola, sí, claro. Ese ejercicio es demasiado charro. Les voy a contar. Resulta que yo estoy estudiando inglés, ¿cierto? Entonces, hubo un momento donde yo estaba escuchando voces en inglés. Pero pues, y entonces yo quedé como sano, ¿cierto? Pero resulta que las voces solo eran capaces de decirme las palabras que yo conocía. Entonces, ustedes, por ejemplo, ¿qué respuesta a eso? Yo una vez estuve en una cita que fue trascendental para mí. Esa cita cambió mi vida mucho. Fue con el doctor Ospina, que el doctor Ospina me decía, esto es un poco duro de comprender, pero es posible. El doctor Ospina me decía que las voces eran mis propios pensamientos. Es la voz interior que cada uno tiene, ¿cierto? Porque, por ejemplo, una persona normal va por la calle y pues si las personas sienten, no, mejor me debería ir por esta cuadra. Es como un sentimiento, ¿cierto? Entonces el doctor me decía eso, que las voces eran mi propio pensar y lo podemos ver en este ejemplo reflejado. Las voces solo me decían las palabras en inglés que yo conocía. No eran capaces de decirme palabras que yo no conocía, entonces era mi propio pensar. Yes. Pregunta. Sí. Por ejemplo, ellos cómo pueden enfrentar los miedos. Por ejemplo, el niño mío no es capaz de ir, por ejemplo, en este momento ir hasta la sala a sacar un jueguito. No es capaz y acá está todo iluminado. Entonces no
tiene dificultad con eso, como enfrentar esos miedos o cómo se le puede de pronto ayudar en ese caso. Claro, yo creo que todos hemos experimentado el miedo, ¿cierto? A todos nos dan miedo muchas cosas. Entonces una cosa importante es como evaluar qué es lo que me da mi miedo, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo tengo al frente que me genera tanto miedo que no me deja? Entonces es como conversar, es ponerle rostro al miedo. Cuando uno le pone el rostro o la palabra a ese miedo, para uno le queda mucho más fácil hablar de eso, porque es que si a mí me dicen que no, que es que miedo, pero miedo a qué, ¿cierto? Entonces es importante ponerle rostros a esos miedos y es importante hablar, ponerlo en palabras, pero uno no puede presionarlos de que dejen de ser tan miedoso, no que dejen tan bobo, ahí no hay nada, ahí no hay ningún coco, y uno no lo ve, el otro lo está sintiendo, está asustado. Entonces es también la forma como uno se enfrenta a esas situaciones, es ponerle palabras a las situaciones que están pasando. Bueno, si alguien más te preguntas, la gente está muy contenta, ¿cómo les podemos ayudar a los que están a nuestro alrededor? E incluso a nosotros mismos, porque creo que es aplicable a todos nosotros, a todos nos pasa. Una vez, yo lo voy a comentar, una persona de color y mal vestida y piensan que ya lo van a atracar. Lo que dijo Mateo es súper cierto. O sea, es que la metacognición, o sea, es pensar en lo que nosotros pensamos. Eso es un ejercicio que todos hacemos en el día a día, pero hay gente que no las hace, ¿cierto? Entonces actúan así, y uno dice, pero esta persona, ¿por qué no para un momentico, ¿cierto? ¿Cuántos problemas se ha ganado la gente en la vida por no pensar bien las cosas, ¿cierto? Por dejarse llevar. Aquí yo tengo nomás aquí en mi unidad hay una señora que no soporta a los negros, entonces se la tiene montada una señora que es negra, ¿cierto? Pues es una cosa que uno dice, pero a ver, ¿por qué no podemos cambiar un poco nosotros el chip, ¿cierto? Eso está también muy inmerso en nuestra cultura, pero la invitación de escucharla, de que nos abramos la mente y que nos paremos desde diferentes puntos para resolver una situación, ¿cierto? Tanto para los familiares también como sé que aquí hoy hay muchos usuarios que tienen la condición y que me alegra mucho verlos, y muchos han sido como alumnos míos pues y están siendo alumnos, entonces me alegra mucho porque sé que ellos también saben y me entienden, y ojalá que ya haya sido lo más clara posible para este tema que a veces se vuelve muy, muy complejo. Aurora, perdón. Sí, María. Bueno, yo pienso que el texto con la cual se convocó, que era que íbamos a herramientas para unir la vida de nuestros chicos y pues y lógicamente la familia, creo que fue cierta, ¿no? O sea, vemos todos los participantes han podido corroborar lo que nos entregó la doctora Aurora hoy fue una serie de herramientas para sobrellevar el tema de la condición mental. Por el momento no se ha encontrado la cura para la esquizofrenia, por lo tanto nos corresponde tanto a familias como a usuarios buscar esas herramientas para subir la vida en medio de la condición, o sea, aún con la condición. Pero sí se puede, que sí se puede. Lo que decía la doctora al principio es real, y es que el tratamiento para las personas con esquizofrenia se ha quedado solamente en las pastillas y las inyecciones. Y todas estas herramientas de metacognición y de psicoeducación no se les garantiza, y es un derecho que las familias y los usuarios tenemos. Por lo tanto, por ejemplo, yo me di a la tarea, o sea, cuando conocí que había un tema que se llamaba metacognición, que yo no sabía eso con qué se comía, pero Aurora nos contó de qué se trataba, yo dije, esto es lo que necesitamos y tenemos que solicitarlo donde quiera que estemos matriculados como EPS. Entonces yo me di a la tarea incluso de plantearlo en el Hospital Mental de Antioquia, que allá atienden muchos pacientes, pero sí, se quedan solamente en los medicamentos. Entonces incluso le hablé a una que yo había encontrado algo maravilloso, pero no sabía que existía, y que eso le iba a dar herramientas a los muchachos, y que ellos, porque no lo implementaban.
que se llamaba metacognición, y el psiquiatra me dijo que él no sabía qué era eso. Entonces miremos que nosotros somos privilegiados. Mire, tenemos a la doctora Aurora, que es experta en estos temas, que nos está brindando estas herramientas maravillosas para la vida, que no lo vamos a encontrar en cualquier parte. Entonces, mire el esfuerzo que hacemos como ASANAFE, como con los profesionales que tenemos, y que las familias deben de realmente aprovechar esta oportunidad única que nos da la vida, y es aprovechar todos estos profesionales que realmente están al servicio de nosotros, de las personas con esquizofrenia, con condiciones mentales, para ayudarles a asumir la vida en medio. Gracias, María, porque me hizo acordar. Pero aquí también en la charla sé que estaba hoy una psicóloga que se llama Yorladi. Yorladi es una chica que ya pronto será psicóloga. Yorladi también ha tenido como el entrenamiento en trabajar con personas con este diagnóstico y trabajar en este tipo de programas. Entonces, qué bueno que Yorladi está por aquí, pues no sé si todavía estará, pero también la función nuestra en la universidad ha sido como entrenar personas y motivarlas, ¿cierto? Y de pronto, pero que sí se puede, y que con empeño, y a mí, por ejemplo, testimonios como los de Mateo, a mí me llenan de alegría, porque sé que sí se puede. Si uno logra cambiarle la vida a una persona, pues qué bacano, ¿cierto? Qué bacano que el trabajo se pudo hacer. No es fácil, pero tampoco es imposible. Y frente a lo que dice María, de que nos limitamos solamente a las pastillas y a alguna otra cosita, a mí me parece que ahora con esta ley 1616 hay unos objetivos, una parte grande donde se dice que se tiene que brindar la rehabilitación, y rehabilitación es una palabra muy grande que incluye estos programas, ¿cierto? O sea, esto hace parte dentro de un pool de programas que se puede dar, y que afortunadamente, bueno, nosotros lo damos, pero que sí se debe, y que nosotros como asociación sí debemos de empujar un poquitico más a que lo que nos dan para la rehabilitación sea más grande, ¿cierto? Sea con profesionales que tengan más manejo de todos estos temas, y que sea más real, porque es que existe. Si uno se pone a mirar toda esta bibliografía, uno revisa la bibliografía y encuentra que en países, por ejemplo en Australia, el monto de la salud mental es el presupuesto que dan aquí para todo Colombia, para todo. Allá es solamente para el presupuesto para la salud mental. Entonces imagine toda la ventaja que nos llevan, pero que eso no significa que entonces nosotros somos los de menos, no. Significa que nosotros podemos exigir y podemos ayudar también a que la calidad de vida de todas las personas sea mejor, ¿cierto? Y me parece importante que estas reuniones, estos tipos de aprendizajes, entre todos ayudemos a fortalecernos nosotros mismos para mejorar las exigencias, ¿cierto? No solamente exigir, sino también dar, pero en este caso a nosotros nos toca todavía exigir que nos den un mejor tratamiento. Entonces, gracias, María, por acordarme por eso. Yo le quiero dar las gracias porque también nos está acompañando la psicóloga Marta Maya, que nos ha acompañado en varias oportunidades y ha gustado muchísimo. Y desde Argentina está la señora Norma, muchas gracias por acompañarnos, y a todos, cada uno de ustedes, qué rico que están acá. Y que porque de esta forma sabemos que juntos podemos, si estamos todos en esto, y seguir adelante. Ok, muchísimas gracias a todos. Bueno, básicamente trata de que desarrollemos perdón, alguien está hablando. Son esquizofrenia. ¿Aló? Alejandro va a hablar. Miren, yo creo que trata pues como que desarrollemos un hábito para una vida más dinámica, donde aumentemos probabilidades de estar en una mayor capacidad, en la cual desarrollemos metodologías y una educación en una vida más dinámica que lleve a mejorar pues como el decidir, pues el decidir mejorar, decidir cambiar, decidir adaptarme a nuevas metodologías. Entonces, bueno, entonces mejorar la adquisición de herramientas, metodologías
y de pronto mejorar así la capacidad de la cognición. Ajá. Ok, Alejo, muchas gracias por su intervención. Por aquí Yorlai dice, hacen un trabajo muy bonito y es muy bueno que cada vez hayan más personas interesadas en pertenecer y apoyar la asociación. Sí, Yorlai, tú sabes que tú eres una estudiante modelo y que tienes cabida en esta asociación. Que muy pronto también vamos a tener, porque Yorlai también hizo un trabajo muy bonito que fue trabajar sobre los aspectos positivos de la salud mental en el grupo, ¿cierto? Y está sacando los resultados que seguramente va a ser unos resultados que nos va a traer para mirar todo por qué es importante la salud mental positiva y trabajarla en estos aspectos. Entonces, Yorlai, desde ya estás invitada. Bueno, no sé si hay más preguntas o alguna otra intervención, porque si no, pues para irnos despidiendo, recuerden lo que les estábamos invitando, lunes y jueves, yoga, y síganos en las redes, ahí se las tenemos, porque es que es muy importante que se nos sigan en las redes. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo para todos, cuídense bastante, acuérdense, todavía no estamos en época de salir así muy expuestos, tapabocas, distanciamiento y lavémonos las manos. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la charla, muy importante. Gracias. A la otra, Gracias. A usted. Muy amable. Gracias. chao. Rafita, me alegró verte mucho. Muchas gracias. También me alegra mucho de ver. Ay, qué rico. Gracias. Un abrazo para todos. Aurora, ¿cómo estás? Chao, Fati. Bien. Niña ¿Cómo vas, Silvia. Daniel? Bien, Daniel, ¿tú cómo vas? Muy bien, Aurora.